Y la prédica de hoy se llama No hay lugar. Qué raro, ¿no? Porque yo digo, bueno, seguramente la prédica de hoy se iba a llamar Nació El Salvador o Navidad o esas cosas. Pero no, la prédica de hoy se llama No hay lugar. Y vamos a empezar con algo que a mí realmente, cuando uno lee la Biblia y la empieza a conocer, es fascinante. Yo le doy un testimonio rápido. Yo tengo 20 años de católico y siempre tuve ese hueco, ¿no? Y no, esto no tiene nada que ver con la religión, pero en esos 20 años, a pesar de haber ido a dos colegios católicos, nunca me enseñaron esto. Levanten su Biblia, lo que tiene en la Biblia. Ahí está. Ustedes saben que yo soy el primero que empezó a usar la Biblia en el celular. Y el primero que también pienso la tengo que volver a usar en papel. No sé si el primero, pero usted sabe que el papel, no sé, por lo menos a mí me llega de otra manera, ¿no? La escritura. Y vamos a ir, porque hoy es un día que hay muchas cosas muy bonitas, a una profecía. La Biblia tiene muchísimas profecías y que todas se han ido cumpliendo. Y al no leer la Biblia, por eso cuando recibí al Señor y empecé a venir y empecé a ir a una iglesia cristiana, una de las cosas que más me gustó fue que yo veía a todo el mundo con la Biblia, cosa que no veía, ¿no?, en otros lugares o cuando iba a otros lugares. Y eso realmente me encantó porque en el recorrer y en el caminar del cristianismo aprendí a leer la Biblia. No digo que la sepa leer, pero cada día que la leo le encuentro cosas más nutritivas. Por ejemplo, rápidamente, si usted tiene que aconsejarle a alguien que lea la Biblia, no le diga que empiece desde el principio y que la lea del principio hasta el final, porque está comprobado que la Biblia no es para leerse del principio hasta el final. La Biblia son 66 libros, pero que cada uno es independiente, tiene un contenido especial e independiente. Entonces, la Biblia se lee de distinta manera y si puede, aconséjele que empiecen a leerla desde Juan, desde el Evangelio de Juan para atrás. Es la mejor forma de transmitirle a alguien que nunca realmente ha podido leer la Biblia que lo pueda hacer. Pero bueno, nos vamos a ir nosotros más para atrás, específicamente 800 años antes de la Navidad. 800 años antes. Y vamos a ir a Isaías, capítulo 9, versículo 6. O sea que Isaías es uno de los profetas más importantes de la Biblia. Era primo de los reyes de la época, mientras el profeta Isaías tuvo 50 años de ministerio y en esos 50 años pasaron 4 reyes y él hacía lo posible por aconsejarlo a los reyes que muchas veces o la mayoría no le hacían caso, a los reyes de Judá, ¿sí? Y ahí tenemos Isaías 9:6, pero si usted lo tiene en su Biblia, búsquelo porque es un versículo para marcar. Y eso es importante también, ¿no? Que la Biblia tiene una importancia en sí misma como palabra de Dios, pero esto es un libro con letras escritas en una imprenta, o sea que la puede marcar, ponerle marcador, flúor, hacerle marcas con virome, no hay problema, Dios no se enoja por eso, al contrario, porque uno lo hace para que le quede grabado lo que Él nos quiere decir. Isaías 9:6 dice, todos juntos leamos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué hermoso, ¿no?
Y eso fue dicho 800 años antes. Son revelaciones que Dios hacía a los profetas. Y miren todos esos nombres que iba a tener el Salvador, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Dios mismo, Padre eterno, príncipe de paz. Y yo creo que tanto en la primera parte donde habla de principado, como luego donde dice príncipe de paz también, el pueblo de Judá esperaba a un príncipe. Esperaba que el Mesías tenga armadura, espada con empuñadura de oro, escudos de bronce, cabalgando en un corcel blanco, vestiduras de príncipe, todas brillantes, anillos por todos lados. Y el pueblo judío esperaba eso, ¿no? Un príncipe con una legión que venga a libertar al pueblo de Dios. Pero la Biblia también nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Y nosotros creemos que Dios piensa lo que nosotros pensamos. Y ahí es la primera parte de nuestra equivocación. Dios es alguien que nunca vamos a poder entender porque Él tiene unos pensamientos superiores infinitamente a los nuestros y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Incluso tenía un propósito para su propio Hijo, Dios mismo, ¿sí? Recordemos que nosotros creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a leer ahora, 800 años después, pasaron 800 años y muchas cosas en el pueblo judío, y vamos a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Podemos irlo buscando, yo también lo voy a buscar porque no lo tenía marcado, pero también cuando uno se acostumbra a leer la Biblia encuentra las cosas más rápido, ¿no? Así que es otra de los beneficios de tenerlo en el libro y, bueno, en el celu también se encuentra rápido. ¿No? Bueno, Lucas capítulo 2. El capítulo tiene por nombre Nacimiento de Jesús. Y dice, aconteció aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, recordemos que dominaba el Imperio Romano, y que todo el mundo fuese empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos, esto es importante porque uno no entiende por qué si Jesús era de Nazaret, el nazareno le decían, ¿por qué fue ese viaje a Belén? Y es porque había una orden del gobierno romano que había que empadronarlos a los judíos, porque los judíos muchas veces no se sabía cuántos eran, eran millones y los romanos que los gobernaban necesitaban saber cuántos eran por razones obvias, ¿no? Para poder gobernarlos mejor. Entonces, para empadronarlos, dice, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, donde había nacido. Y José subió de Galilea, estaba él en Galilea, en Nazaret, subió a la ciudad de David, que se llama Belén. Belén era una pequeña ciudad donde había nacido David, el rey David. Por cuanto él era de la casa y familia de David. Ahí se cumple la otra profecía donde anunciaba que el Señor, el Salvador, iba a venir del árbol genealógico del rey David. Y el versículo 5 dice, para ser empadronado con María, su mujer. Se ve que era medio machista en aquella época, que el que mandaba de dónde había nacido era el hombre, todos los demás tenían que ir con él. Creo que no solamente en aquella época era todo machista, pero bueno, seguro ahí sí. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, como dijo el pastor en la primera reunión, desposada no es casada, es comprometida, como vimos recién Nadia con Nolasco, para los que no vieron, después se lo pregunten lo que pasó.
la cual estaba encinta. ¿Sí? María no se había casado con José y ya estaba encinta, ¿no? Qué incómodo para esa época. Hasta incluso la ley de Moisés permitía matarla a una persona así. Pero bueno, y aconteció que estando, y vamos llegando a donde queremos, a donde va la prédica de hoy, y aconteció que estando allí, o sea, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, llegaron a Belén y como por ahí vimos en alguna película seguramente, María llegó ya con contracciones. Y el versículo 7 es clave. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó, ¿dónde? En un pesebre. Y para mí esta es la parte importante de la prédica de hoy, que se llama No hay lugar. Lo leemos. Porque no había lugar para ellos en el mesón, en el hotel. Pero no solo no había lugar en el mesón, no había lugar en ninguna casa, porque hay otros registros que relatan que María y José en su desesperación tocaron muchísimas puertas. Y como dice la prédica de hoy, no hay lugar. ¿Qué le decían al Señor? Golpeaba a José la puerta desesperado. Tengo a mi esposa que está por dar a luz a mi hijo, a mi primogénito. ¿Y qué decía la gente? No hay lugar. Pero vamos a analizar esta historia rápidamente, ¿no? María y José suben a Belén por el censo. Imaginemos, ya lo vimos por ahí seguramente, pero lo repasemos, ¿no? José la lleva montada en un burro, un viaje de mucho calor, el clima muy complicado, la incomodidad. María de 9 meses, ¿no? Usted sabe lo que es, o muchas de las mujeres que están acá saben lo que es moverse con un hijo a punto de nacer, el cansancio y sobre todo esa incertidumbre, porque era una madre muy joven y sobre todo inexperta. Los dos eran padres inexpertos, ¿no? Y por ahí, con esta parte de película y de todo lo que vemos en la historia, y Navidad nos da cierta ternura, ¿no? El cuadro de Navidad, ese pesebre, nos da cierta ternura. Y muchos de nosotros tenemos un pesebre en nuestra casa y nos da mucha ternura tenerlo. Pero era un cuadro dramático. De tierno no tenía absolutamente nada. Era un cuadro dramático. Ustedes pónganse un poquito en ese lugar. Si ustedes son padres primerizos o si tienen hijos que van a tener y ustedes van a ser abuelos por primera vez y no hay lugar en una clínica, no estoy hablando en una casa o en un mesón, no hay lugar en ningún lado. No hay lugar. No hay lugar para el creador del universo. La Biblia nos enseña que todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Y para Él, que no solo hizo la tierra, hizo todo lo que conocemos, las estrellas, y puso los mares y los montes en su lugar, para Él, cuando vino a este mundo por amor a nosotros, ¿qué le dijeron? No hay lugar. Tremendo, ¿no? Entonces, de tierno no tenía nada, era dramático todo, ¿no? Y María, nos relata Lucas, que da a luz y lo envuelve al primogénito, a su hijo Jesús, en pañales y lo acuesta en un pesebre. Y de vuelta, me voy a detener en el pesebre. Por ahí Sofi tenía una imagen pequeña de un pesebre, si la tiene para poner. ¿Sabemos qué es un pesebre? Un pesebre no es ese lugar lindo, lleno así de foquitos y de cosas lindas y de animales limpios. No, un pesebre es muy feo. En el pesebre habría animales y los animales no olían nada bien, porque hacían sus necesidades en el pesebre. Y el pesebre en realidad, uno lo toma como la cueva que era, pero el pesebre, específicamente, dice el diccionario,
que es el cajón donde los animales comen. Ese cajón que le ponían a las vacas, a las ovejas, a los animales para que coman desde allí, eso es un pesebre. Un cajón de madera sin pulir y sin preparar y sin nada, para que coman las bestias. Y en ese lugar era el único lugar que encontró María para envolver al Salvador del mundo y ponerlo en ese pesebre, en ese cajón de madera. Hay que detenernos un poco ahí, ¿no? Para entender ese cuadro, que de pintoresco y de tierno no tenía nada. Era dramático. Y yo me imagino María pensando, tengo una promesa que este chico es el libertador del mundo, el salvador del mundo, y lo tengo que poner acá donde comen los animales. Y si es así, y así fue. Pero vamos a preguntarnos, porque Dios hace todo con un propósito. A Dios no se le escapa nada, porque como ya lo dije muchas veces, Dios nos conoce desde antes de nacer y nos conoce toda nuestra vida antes que la pasemos. ¿Y por qué nuestro Salvador nació en un pesebre? Y vamos a ir de nuevo a Lucas 7, porque quiero que nos llevemos eso hoy. Lucas 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo que acabamos de leer, y lo acostó en un pesebre. Y eso es lo importante, porque no había lugar. Y así se llama la prédica de hoy. No había lugar para Jesús. Nadie dio la casa, nadie prestó la casa, nadie le dijo a María: venga María, la invito, le presto un cuarto, le presto una cama, necesita agua. Lo mínimo, ¿no? En ese lugar no había ni siquiera agua potable, no había agua limpia. Las madres saben todo lo que se necesita de asepsia para dar a luz a un hijo. Pero nadie dio lugar en su casa para que Jesús naciera. No había lugar. No hay lugar para el Creador del universo. Así como María y José golpeaban y golpearon las puertas de medio Belén, en este momento, a los que están escuchando, a todos, el Espíritu Santo nos está haciendo lo mismo. El Espíritu Santo nos está preguntando: ¿hay lugar para Jesús dentro de nosotros? ¿Hay lugar para Jesús en nuestros corazones o estamos por ahí muy ocupados con nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestras cuotas que hay que afrontar, todos los problemas de cada día? Pero de vuelta a la pregunta: ¿hay lugar para Jesús o no hay lugar? ¿Encontrará Jesús lugar en esta Navidad, corazones abiertos para Él? Para eso estamos acá, para poder llevarnos esto a la casa. Hospedémoslo al Señor en nuestra casa, que no pase como hace 2000 años, que el Salvador y Creador del mundo, naciendo como el más humilde de los mortales, no encuentra ni el mesón, que era el hotel de esa época, ni una casa, ni una choza, ni nada. Es más, lo único que encuentra es una cueva maloliente, como dijimos recién, que de tierno no tenía nada, ¿no? Solamente son las representaciones de ahora, pero ese cuadro era dramático. Hospedémoslo en nuestra casa al Señor en esta Navidad. Y lo importante es que no lo hospedemos como alguien que viene de visita, ¿no? Es Navidad, bueno, abrámosle la puerta a Jesús, abramos nuestros corazones a Jesús. O como alguien que viene un domingo a la iglesia, ¿no? Como venimos todos un domingo a la iglesia. No, lo dejemos entrar como parte de nuestra familia,
A la familia, uno que vive en la casa, le da un lugar, le da una cama, si puede le da un dormitorio, le da todas las comodidades que puede, ¿no? No es un invitado, es parte de la familia. Jesús es nuestra familia. ¿Sabía usted? Jesús es nuestra familia. Entonces démosle un lugar. Podemos empezar este 24 o antes, pero que no se vaya. Lo importante es que Jesús sepa que en nuestra vida y en nuestra familia, Él sí tiene un lugar. ¿Quién quiere darle a Jesús un lugar? Amén. Qué bueno, qué bueno. Y el lugar para Jesús no tiene que ser este domingo o el 24 o el 25, tiene que ser todos los días. Todos los días, si encontramos el tiempo y el momento para tener un rato a solas con Jesús, van a ver que el día cambia. Y a mí me pasa, cuando yo arranco así a 100 por hora en la mañana y no le dediqué un tiempo para agradecerle al Señor, para hablar un poco con Él, para contarle mis problemas, para escucharlo, porque lo importante con Dios no es solo pedir, sino también escuchar, ¿no? Eso es lo importante. Dios nos habla. Si nosotros lo hablamos a Él, tenemos que hacer ese ejercicio de quedarnos callados un ratito y escuchar lo que Él nos está diciendo. Lo vamos a escuchar. Haga la prueba, si no lo hizo hasta ahora. Y el lugar para Jesús tiene que ser no solo los domingos, no solo en Navidad, sino tiene que ser el lunes, el martes, el miércoles, cuando estamos con las cuentas, con los bancos, el jueves que llama la suegra, el viernes que me peleo con la vecina, el sábado que se fue mi marido y no vuelve, y el domingo, menos mal, el domingo llegó y voy a la iglesia. No es así. El lugar para Jesús, les puedo asegurar que lo más hermoso es darle el lugar que Él se merece todos los días. La palabra dice, San Pablo hace una ilustración magnífica donde dice, en Gálatas 2:20, no lo busque Sofi, es cortito, pero es una frase muy conocida que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Qué lindo, ¿no? Hacerlo vivir a Cristo dentro nuestro. Somos templo del Espíritu Santo, también dice la palabra. Entonces hagámosle un lugar a Jesús. Si me acercan un vasito de agua, se lo voy a agradecer. Hagámosle un lugar a Jesús en nuestra casa. Que no es eso, no es otra cosa que eso, justamente, hacerle un lugar en nuestra vida. Darle el lugar que Él se merece. No ponerle ese cartel, ¿no? Qué feo ese cartel cuando uno llega, pero hasta en todos lados, no solo en un hotel, en un espectáculo, en cualquier lado donde uno llega y hay un cartel, no hay lugar. Qué feo. Es como que uno se siente despreciado, ¿no? Como que uno se siente que, ¿cómo puede ser que no haya lugar para mí? Y si nosotros que somos, y acá me va a salir un poco lo corriente, si somos 4 de copa, como dice la gente, y no hay lugar y nos sentimos mal, imagínense al creador del universo que le digan, no hay lugar. Es algo que hay que realmente pensar lo que pasó. Le demos el lugar que lo merece, le demos la habitación que se merece y el lugar en nuestra casa que se merece, el lugar en nuestra vida, ¿no? Y para darle ese lugar tenemos que sacar todo lo que estorba. Porque hay muchas cosas que estorban. Gracias, José. Si no hay lugar, por más chiquita que sea nuestra casa, es porque algo estorba.
Y siempre estoy haciendo una analogía de nuestra casa con nuestra vida, ¿no? Queda claro eso. ¿Y qué es lo que estorba en tu vida? Que no hay lugar para Jesús. Porque si no hay lugar para Jesús, tenemos 24 horas, 7 días a la semana, 366 días que creo que tiene este año. Por si fuera poco, este año es más largo todavía. Así que queremos que se vaya rápido. Pero, ¿qué es lo que ocupa las 24 horas del día en nuestra vida? Porque si no hay lugar para Jesús, algo ocupa su lugar. ¿Y con qué llenamos ese lugar? ¿Con serie de Netflix? ¿Con Canal 9 Multivisión? ¿Con el celular la mayoría del tiempo? Entonces, tenemos que reorganizar nuestros tiempos. A ver, ¿qué es lo que está ocupando el tiempo del Señor? Cada uno piénselo y lléveselo a su casa. Pero si la respuesta es no tengo tiempo, no hay lugar para Jesús, hay que solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionamos? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que me está ocupando más lugar? Y que estoy con el celu 8 horas por día. Bueno, le voy a restar tiempo al celu y se lo voy a dar a Jesús y le hago lugar en mi vida. ¿No? Porque qué feo que es ese cartel que dice no hay lugar. Es muy feo. Eso es lo que tenemos que cambiar para que ese cartel no exista. No podemos dejar a Jesús afuera de nuestra casa, afuera de nuestra familia, afuera de nuestro trabajo. Porque también, a mí me pasó alguna vez, ¿no? Que uno trabaja y es como que nadie sabe que soy cristiano, que soy creyente. Nadie sabe, soy como un agente encubierto. Al contrario, o sea, voy a trabajar, Jesús tiene que estar conmigo. Voy a jugar al fútbol, Jesús tiene que estar conmigo. No puedo vociferar así como el peor barra brava. No, Jesús está ahí conmigo. Voy, choco el auto, Jesús tiene que estar conmigo. O sea, Jesús tiene que estar conmigo todo el día. Hagámosle el lugar a Jesús para que Él viva en nosotros, como decía San Pablo. Es lo ideal, ¿no? Llegar a esa relación personal con Jesús, que es lo que Él está buscando. Él nos está buscando a nosotros. Navidad no quiere decir que nosotros vamos a buscar a Jesús. En realidad la Biblia está llena de historias de Dios buscando al hombre. Porque uno en su religiosidad se confunde y cree que ser religioso o ser creyente es buscar a Dios. No, al revés. Dios nos está buscando a nosotros. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Y nos va a seguir buscando. Y si nosotros nos alejamos, es porque nosotros nos alejamos. Dios nos está esperando. Así hayamos hecho la peor de las cosas. La Biblia no dice que hay cosas que Jesús no perdona. ¿No? En el nombre de Jesús, si uno se arrepiente, todos con el sacrificio ya lo hizo Él, entonces arrepintiéndonos le hacemos un lugar a Jesús. ¿Y qué pasa a veces en Navidad? ¿No? ¿Qué pasa a veces en Navidad? ¿Qué pasa en la casa de ustedes en Navidad? Cada vez hay gente, más gente en esta iglesia, ¿eh, pastor? Qué lindo. ¿Qué pasa en las casas nuestras en Navidad? ¿Ya invitaron a Navidad? ¿Están todos invitados a Navidad? ¿Alguien no tiene con quién pasar la Navidad? ¿Allá Jairo pasa con alguien la Navidad o no? Sea sincero, lo está escuchando Dios. ¿Tiene o no? Levante la mano si está invitado o no. ¿No está invitado? Bueno, lo vamos a invitar a Jairo, seguramente termina la reunión. ¿Lo vamos a invitar a Jairo o no? Nadie tiene que pasar la Navidad solo. Pero ¿qué pasa en Navidad? Bueno, normalmente, por lo menos aquí en Argentina, nos reunimos la familia. Ahora, con los protocolos, tiene que ser una reunión medio familia chica nomás. Pero nos reunimos y ya empieza, ¿no?
que me preocupo por las compras, por la comida, qué vamos a comer. Che, ¿y la invitaste a la tía y la tía no te dijo si iba a traer algo? No, bueno, llamá y decirle que traiga un vitel toné, no, llamala vos. Y empezamos así, ¿no? Y el primo viene, sí, y bueno, tiene que traer por lo menos 3 gaseosas. ¿Y quién le dice? Mándale un WhatsApp, no, mandáselo vos. Y todo empieza así, ¿no? ¿O es solo en mi casa? ¿Solo en mi casa pasa eso? No, creo que en todos lados pasa lo mismo, ¿no? Navidad empieza a ser toda una serie de incomodidades y de cosas que hay que armar y mesas que hay que poner y comida que hay que preparar y cuidado que vaya a estar fría la comida, ¿no? Porque después al otro día te despellejan, digamos. Y no es en eso Navidad. Porque haciendo eso, bueno, termino la idea de lo que es nuestra Navidad, ¿no? Mundana, el arbolito, los adornos. Esto, ¿a alguien se le ofendió alguna vez por Navidad, por invitarlo o por no invitarlo? Por no invitarlo normalmente. A mí sí. ¿A mí solo? No, no. Creo que a todos. Alguien se ofendió en Navidad, seguro. Pasa en la mayoría de la familia que alguien se ofende porque no lo invitaron y va a la otra casa y no va a esta casa y empieza toda esa incomodidad de vuelta, ¿no? Y otra historia, incluso en estos tiempos de crisis económica. Che, ¿qué te regaló la tía? ¿Qué te regaló la suegra? ¿Qué te regaló tu suegro? Mirá, me trajo esto. ¿Eso te regaló? ¿Tan barato eso que te regaló? Y empezamos, ¿no? A valorizar la Navidad por los regalos. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una Navidad así? No hay lugar. No hay lugar porque hicimos de la Navidad cualquier cosa. Y no hay lugar. Hay lugar para Papá Noel, para el arbolito, para ofenderse, para no ofenderse, para comer, para no comer, para criticar a los parientes que no vemos nunca. Pero para Jesús, el cartel está puesto casi desde hace 2000 años, ¿no? No hay lugar. Y lo dejamos a Jesús fuera. Lo dejamos a Jesús afuera en Navidad. Vamos a leer en nuestra Biblia Apocalipsis 3:20. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, seguramente eso lo saben. Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. Si no lo tiene marcado, márquelo. Esta es palabra de Jesús. Y Apocalipsis 20 dice, Jesús dice, ¿no? No lo dice San Pablo, ni San Pedro, no, lo dice Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hola, soy Jesús. Como en Belén, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Dónde dice? Esto lo vi, le juro que lo vi ayer. Yo estaba seguro que decía entraré con él. Pero no dice entraré con él. Dice entraré a él. Le juro que lo vi ayer. Lo leí infinidad de veces, pero lo vi ayer. Recién me entró ayer. O sea, Jesús entra, Él golpea la puerta, pero entra a tu vida. A tu vida. Él no entra con vos. Él entra a vos. Como decía San Pablo, adentro tuyo, Cristo tiene que vivir en mí. Sigamos. Entonces Él dice, entraré a Él y cenaré con Él. Cenaré con Él es compartir con Él y estar con Él todo el tiempo. Y Él conmigo.
Qué versículo hermoso, ¿no? Es una promesa esto, una promesa. Si alguien le abre la puerta a Jesús, Jesús entra en su vida. Y la historia de la Navidad es exactamente así. No es una historia de cine con un pesebre que huele a rosas y todos los animales están bañados y la ropa de José y María son blancas y es todo tan bonito y tan iluminado. No, no es así la Navidad. La Navidad fue dramática. ¿Por qué? Porque no había lugar. No había lugar en el mundo. El mundo, no solo los de Belén, el mundo no quería que Jesús venga. El mundo no lo quería Jesús. No hay lugar para Jesús. Y esa es la historia de Navidad, la verdadera historia de Navidad. Es una historia de puertas cerradas. Es esa increíble historia de Dios tocando la puerta y pidiéndole al mundo que Él mismo creó que le abra la puerta. Y el mundo somos nosotros. Y Jesús toca. Y está en nosotros, si ponemos ese cartel tan feo, un cartel que nuestro propio Salvador tuvo que recibir cuando llegó. ¿No hay lugar? ¿O sí hay lugar? Hermanos, yo creo que tenemos que reflexionar sobre todo esto que hemos compartido y en esta Navidad saquemos ese cartel. Lo saquemos, Sofi. Gracias. Ya es tan feo que ya no lo quiero ver más. Saquemos ese cartel y digámosle convencidos, Jesús, sí hay lugar para vos en mi vida. Sí hay lugar para vos en mi familia. Sí hay lugar para vos, Jesús, en mi casa. Sí hay lugar, Jesús. Pasá, entrá a mí, entrá a mi casa, cená conmigo, viví conmigo. Jesús, sí hay lugar. ¿Quién le dice amén a eso? Amén. Jesús, sí hay lugar para vos en mi vida. Y que ese cartel de no hay lugar, que fue la verdadera historia de esa Navidad dramática, cambie en nuestra vida. Porque de eso se trata la vida cuando uno tiene una relación con Jesús, de cambiar. ¿Sí? Y si le damos el lugar, como está escrito, Él entra, Él nos llama y nos busca, y Él entra a nosotros y nos cambia. Y por eso estamos acá y por eso tenemos que llevar el mensaje a otros, ¿sí? Porque lo que nos pasó a nosotros y nos ayudó tanto y nos cambió la vida, tiene que llegar a las otras personas. ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? Amén, que lo haya, ¿sí? Gracias. Vamos a orar para terminar. Nos ponemos de pie, por favor. Señor Jesús, te damos gracias por habernos amado tanto. Gracias, Dios, por enviar a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino, como dice también su palabra, el que cree en Jesús tiene vida eterna. Él hizo todo por nosotros. No hay sacrificio que podamos hacer para dejarlo entrar a Jesús o para que Jesús entre en nuestra vida. Para que el Creador del universo entre en mi vida. No tengo que hacer nada. No tengo que comprar comida cara. No tengo que comprar regalos caros. No tengo que angustiarme por si la Navidad sale bien o todos están contentos o la comida está fría. No se trata de nada de eso. Se trata de hacerle un lugar a Jesús. Señor, te invito a mi casa en esta Navidad
Te invito a mi vida, te abro mi corazón, te pido que me perdones, Señor, que perdones todo lo que hago y todo lo que he hecho que me aleja de ti. Te hago un lugar en mi vida, te hago un lugar en mi familia, en mi casa, en mi trabajo. Te hago un lugar, Señor. Entra en mi vida. Gracias, Jesús. Gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos. Y vamos a seguir la reunión con un número muy especial. Así que los invitamos a los jóvenes y adolescentes que han preparado algo muy lindo. Algo muy lindo que seguramente todos conocen, pero que la letra es emocionante. ¿Y por qué es emocionante la letra de esta canción? Porque no la escribió Ariel Ramírez. Ariel Ramírez la patentó, pero la letra está en la Biblia. Después búsquela si quiere y se va a dar cuenta. Ahí Ariel Ramírez está recibiendo unos dividendos que no le pertenecen. Pero la música sí, y es hermosa. Así que vale la pena este momento. Nos vamos acomodando. La verdad los felicito a los jóvenes y a los no tan jóvenes por participar de esta Navidad. Esto fue lo que le dijeron los ángeles a los pastores. Cuando los ángeles le anuncian que había nacido Jesús, le dicen algo. Y eso está reflejado en esta canción, así que la vamos a disfrutar. ¡Feliz Navidad! Dios los bendiga.